Bueno, les voy a pedir a todos si pueden silenciar sus micrófonos, así no interferimos con el sonido de audio de nuestro anfitrión. Muy buenas noches, esto es Antropoceno. En los jueves son de Antropoceno, esa va a ser nuestra fase. Los jueves son de Antropoceno y queremos encontrarnos en lo posible todos los jueves en este horario. En esta oportunidad tenemos la dicha de poder contar con Miguel Leiva, un colega nuestro, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1992, quien ha trabajado en el sector público, en el sector financiero para pequeños productores más o menos unos 10 años. Y luego de todas esas actividades se pasó a la actividad privada. Actualmente está en una empresa de capital paraguaya que se dedica al sector agronegocios y está viajando constantemente al Chaco paraguayo desde hace 10 años acompañando este desarrollo agrícola. Hoy es padre de 3 hijos, vive en Gran Asunción, solamente los fines de semana y los días laborales está por el Chaco. Con nosotros, Miguel Leiva. Miguel, adelante. Muchas gracias, Javier. Un gusto pertenecer a este grupo maravilloso de conocimientos y también en esta oportunidad quisiera presentarles algo diferente a lo que normalmente suelen exponer los días jueves. Es un grupo de debates, ¿verdad? En esta oportunidad yo quiero presentarles lo que es lo que venimos haciendo en gran parte de lo que es el Chaco paraguayo. Perfecto. Cuando vos quieras podés conectar tu pantalla. Te chequeamos si estamos viéndolo en su momento y haremos esta conversación en el pedido que te lleve la exposición y después, como siempre, haremos algún intercambio de preguntas y cuestionamientos. Ahí está. Estamos viendo toda la pantalla y cuando quieras te vas al PowerPoint. Dale clic ahí en el PowerPoint, dáselo clic ahí, eso. Ahí estamos bien. Y si querés poner la palabra ocultar para no ver el cartelito, lo sacamos. Muy Ok, bien, adelante. muchas gracias. Bueno, el Chaco paraguayo, a casi 100 años después de la guerra del Chaco y la llegada de los menonitas. El Chaco paraguayo forma parte de la Cuenca del Plata, considerada la quinta mayor cuenca hidrográfica del mundo y es integrante del Chaco americano, segundo mayor región de bosques continuos de América del Sur después del Amazonas. El Gran Chaco americano como unidad ambiental es una llanura en donde todos los componentes naturales son compartidos más allá de las fronteras políticas. Se extiende aproximadamente en 1.141.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 59% está en el territorio argentino, 23% en el territorio paraguayo, 13% en Bolivia y un 5% en Brasil, donde Paraguay, en el extremo noreste, está compartiendo lo que es el Pantanal con el Brasil, donde nace el río Paraguay. Ahí en el mapa, podemos observar en el mapa sudamericano, ¿verdad? El extenso territorio que cubre el Chaco, el Gran Chaco americano, y con las diferentes áreas en donde se desenvuelven los países mencionados, tanto Bolivia, Brasil y Argentina, que tienen la mayor proporción de este Gran Chaco americano. La llamada Chaco paraguayo
Es llamado Chaco paraguayo una de las dos regiones que forman la República del Paraguay. Vemos que en el lado oriental se denomina la región oriental de Paraguay, que tiene más o menos aproximadamente 13 departamentos, en realidad 14 departamentos, y en el lado occidental, que es la parte del Chaco, donde comprende 3 departamentos. Está formado por 3 departamentos, como mencioné: Boquerón, Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Limita al norte con Bolivia, al este y sur con el río Paraguay, que la separa del Brasil al este, y la región oriental o paraneña sur, y al oeste con el río Pilcomayo, que la separa de Argentina. Es considerada la región más extensa del Paraguay. Comprende 62% del área total de Paraguay. Paraguay tiene en su extensión completa 402.000 kilómetros cuadrados. El 62% de ello corresponde al Chaco paraguayo. 241.000 kilómetros cuadrados más o menos sería el área que comprende el Chaco paraguayo, y a la vez la región menos poblada del Paraguay, con 216.000 habitantes. Eso se obtiene en el año 2020, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, teniendo una densidad poblacional muy baja de solo el 0.87 habitantes por kilómetro cuadrado. La parte central de esta región es conocida también como Chaco Boreal. En esta región, esta sería la Chaco Boreal, ¿verdad? En donde fue escenario de la última guerra del país en los años del 32 al 35, guerra del Chaco con el hermano país de Bolivia. Y se conservan algunos sitios de esa época como Boquerón, ¿verdad?, que es la capital, digamos, o sea, este departamento es conocido como Boquerón, Campo Grande, Nanagua, El Carmen y otros que fueron localidades que se tienen como sinónimos o símbolos de la guerra del Chaco. Es clasificado como un bioma de pastizales, sabanas y matorrales tropicales y subtropicales, divididos en 2 ecorregiones. Una, el Chaco seco, ¿verdad?, que está en la parte central, y el otro sería el Chaco húmedo, que está lindando con el río, influenciado por los ríos Pilcomayo y Paraguay. Además de estas ecorregiones, alberga el Pantanal, que es compartido con el Brasil. El Chaco seco es más extensa, con un 72% del Chaco paraguayo, alrededor de 175.000 kilómetros cuadrados. El Chaco húmedo abarca 26% de la región, con 63.000 kilómetros cuadrados, y el Pantanal solo 1% del territorio, alrededor de 1.960 kilómetros cuadrados. La región occidental o Chaco, con el 61% del territorio nacional, geológicamente joven, con suelos neutros o alcalinos, constituyen una planicie aluvial extensiva, semiárida a subhúmeda, con sedimentos de los Andes. La altitud oscila entre 91 metros en el sureste y 390 metros al noreste. El Bajo Chaco, Chaco húmedo,
es una planicie inundable, influenciada por los ríos Pilcomayos y Paraguay. La lluvia anual de 910 a 1300 milímetros. El Chaco boreal o Chaco seco, con un promedio de lluvia de 400 a 900 milímetros, dependiendo cuál sea el lugar, ¿verdad? Las líneas, hay unas líneas de isoyetas que marcan perfectamente que cuanto más alejado se encuentre el territorio del río Paraguay, menor es el índice de precipitaciones atmosféricas. Su territorio está formado por un fondo marino que emergió en la era cuaternaria. Por eso hay en muchos lugares hay esa salinidad de suelo. Esta región está poblada de matorrales extensos y palmares, esteros, lagunas y riachos. Inclusive, Miguel, habías comentado hoy que si tuvieras que hacer una perforación para extraer agua, las aguas subsuperficiales también son muy salinas, ¿no? Sí, sobre todo en el Chaco Central hay experiencia de perforaciones de pozos artesianos, profundidad de 180 a 240 metros. Se obtienen agua de calidad con porcentaje de salinidad de aproximadamente 11.000 a 22.000 partes por millón. Entonces, prácticamente es inviable para el consumo animal y mucho menos para la planta. Entonces, por esa razón, se van construyendo tajamares y para conservar el agua, ¿verdad? Toda el agua que cae desde la primavera y se van llenando esos tajamares y se utilizan después los famosos tanques australianos para poder distribuir en el campo, ¿verdad? Y así dar de beber a los animales. El Chaco tiene abundante vida silvestre o vida salvaje. La fauna posee ciervos, venados, monos, reptiles de grandes dimensiones como el yacaré negro o yacaré overo. Eso también se observa mucho ahí por la zona de Corrientes. La curiyú o anaconda, el carpincho, roedor apreciado por su carne y por su piel. Existen aproximadamente 53 especies de mamíferos. Lastimosamente, la mayor amenaza resulta la cantidad de cazadores con falta de conciencia ecológica. Ahora, con la instalación de muchos ganaderos, ellos hacen un convenio con varias entidades, ONGs, ¿verdad? La WWF está muy involucrado en el Chaco y hace convenio con varios productores con el esquema o el enfoque de conservacionismo. Entonces se trata de frenar un poco el tema de los cazadores furtivos. Los animales más grandes presentes en la región son el jaguar. Hay muchos ejemplares de jaguar, inclusive con collares, que son monitoreados satelitalmente. Entonces es una forma de salvaguardar esa especie, porque en un principio se mencionaba que estaba en extinción estos animales, pero ahora por suerte hay ya una diversidad de ejemplares de vuelta de los jaguares en el Chaco. También hay pumas, tapir, armadillo gigante, los pecaríes, los tres tipos de pecaríes, los pecaríes de collar, los osos hormigueros, numerosos gatos monteses pequeños, el guanaco también están direccionados más o menos hacia el noroeste y noreste, hacia frontera ya con Bolivia. Además cuenta con una inmensa diversidad de aves, entre las que se destacan
la población mayoritaria del gran rea o ñandú, gran ave sudamericano no voladora. Las corrientes de agua albergan más de 400 especies de peces, entre las cuales se encuentran el dorado, la piraña carnívora. Además, alberga muchas especies de insectos. Y perros también parece que hay por ahí. Perdón. No pasa nada, adelante. Referente a la flora, la vegetación del Chaco varía de este a oeste, lo que refleja la naturaleza cambiante del suelo. Los bosques presentan la mayor riqueza ecológica. Se puede obtener maderas muy duras y resistentes, entre las cuales se menciona el palo santo, los quebrachos, el trébol, el guatambú. El Chaco oriental es conocido por su paisaje de árboles y arbustos, agrupados, entremezclados entre sabanas alta y herbáceas. Al oeste, una amplia zona de transición se convierte en espinal, un bosque seco de arbustos espinosos o árboles bajos. La vegetación del Chaco se ha adaptado para crecer en condiciones áridas y muy variada complejidad. Una de las formaciones más impresionantes es la llamada los quebrachales. En la zona de Puerto Casado se había instalado, después de la guerra de la Triple Alianza, la empresa Carlos Casado, sobre el río Paraguay. Ellos instalaron una taninera que funcionó eso más o menos hasta 1900, prácticamente hasta 1960. Después habían abandonado y quedaron así, digamos, sin tener ya movimiento de esa empresa. Se usó también durante la Guerra del Chaco las instalaciones de Carlos Casado, ¿verdad? El puerto, y ellos tenían, como tenían ferrocarriles de transporte de carga, por lo menos para llegar hasta el Chaco Central, entonces se utilizaba eso para mover los soldados que fueron a pelear en la guerra. De Asunción se embarcaban en barco, subían hasta Puerto Casado y de Puerto Casado venían hasta el Chaco, ¿verdad? Con tren. Y después ya todo por tierra. Ese era el movimiento que hacían en aquel entonces. La vegetación del Chaco se ha adaptado fuertemente entonces en estas condiciones áridas. Económicamente es importante el caso del quebracho como fuente de tanino y de madera. Cubre prácticamente todas las áreas que no están influenciadas por los ríos. El Chaco comprende, como mencioné, 3 departamentos. Está dividido en 3 departamentos. Alto Paraguay, que está, digamos, localizado al este, al noreste de donde observamos el mapa. Está con límite con Brasil y Bolivia. El otro departamento sería Boquerón y Presidente Hayes. Presidente Hayes es la que, digamos, se separa el río Paraguay de la región oriental. La población total del Chaco actualmente es de 216,000 habitantes. Eso se menciona del censo que se había hecho en el año 2020. Presidente Hayes es la capital Presidente Hayes es el primer departamento, digamos, que va de Río Paraguay hacia arriba. Tiene como capital la Villa Hayes, cuenta con 121,000 habitantes, 72,000 kilómetros cuadrados es su área, una densidad poblacional de 1.6 habitantes por
kilómetro cuadrado. Digamos, es la localidad más poblada porque es la que está más cercana a la capital. El segundo departamento sería Boquerón, cuya capital es Filadelfia, cuenta con 63.000 habitantes, una superficie de 92.000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 0.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el último departamento, ¿verdad?, es Alto Paraguay, cuya capital es Fuerte Olimpo, ¿verdad?, con 17.000 habitantes y una superficie de 82.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de 0.21. Las actividades principales económicas del Chaco es básicamente el sector primario. Resaltamos dos actividades: la ganadería de cría, recría e invernada. Y hace 10 años aproximadamente que viene en auge el tema de desarrollo agrícola. Entonces, con los cultivos de soja, algodón, maíz, sorgo, trigo, cártamo, chía. Como mención general sobre el tema de la ganadería, podemos decir que la actividad económica principal del Chaco es la ganadería, bien zonificada. En la parte del Chaco húmedo se realizan las haciendas de cría, recría, y en la parte del Chaco seco se realizan la parte de terminación e invernada. Por eso se notan muchas áreas, sobre todo en el Chaco seco o central, ¿verdad? Que en una oportunidad Mariano tenía ciertas inquietudes de qué es lo que se estaba haciendo en el Chaco. Esto es lo que se observa desde, si es que uno observa, por ejemplo, los mapas satelitales, el desarrollo que hay en el lado norte de Pilcomayo hacia uno de los márgenes hacia Paraguay, ¿verdad? Esto es lo que se refleja. Hay mucha pastura implantada, ¿verdad?, con desmontes y desarrollos ganaderos. La especie predominante de pastura es el Gatton Panic. Prácticamente 95 a 97% de todo lo que se hace implantación de pastura es con este Gatton Panic. Algunas braquiarias y otras especies que se van introduciendo también, pero 95 a 97%, como mencioné, se hacen con esta especie. La carga animal estimada para pastura implantada es de una cabeza por hectárea. En el Chaco húmedo se trata de realizar 10 cabezas por hectárea, por ser menos implantada, y como son anegadizos, entonces se trata de trabajar con montes naturales. La raza con que se trabajan en el Chaco: Nelore, Brahma, el Angus, el Brangus, Santa Gertrudis, Limousin. Se están introduciendo nuevas razas también que se introducen de la montana. En el caso de agricultura, en el Chaco actualmente, en la parte central de Boquerón, es donde se desarrolla la mayor área de agricultura de la región. Nos quedan las 3 colonias menonitas y varios establecimientos ganaderos que están realizando fuertemente agricultura mecanizada, como cultivos estivales o de verano como la soja, maíz, sésamo, sorgo, maní, algodón, y algunos cultivos de invierno como ser trigo y cártamo, siempre dependiendo del clima, ¿verdad? Es de gran potencial natural. La fertilidad de los suelos sedimentarios muy profundos, principalmente es
alta, salvo una franja arenosa con poca materia orgánica al oeste y una franja mal drenada, a veces salada, paralelo al río Paraguay. De hecho, el Chaco paraguayo, dentro de los trópicos globales, semiárido y semihúmedo, una de las áreas con mayor fertilidad de suelo. Siempre se menciona, ¿verdad?, de que el Chaco es un suelo muy fértil, pero no es productivo por falta de humedad. Y es lo que ahora se está tratando de invertir un poco y se están haciendo algunos trabajos que están teniendo resultados favorables. Sobre las leyes ambientales del Chaco paraguayo, exigen a cada productor conservar entre 25 y 40% del monte virgen de su propiedad. Sobre al noreste de Paraguay hay una zona, o sea, noreste del Chaco, hay una zona que se llama Agua Dulce, que está dentro de Alto Paraguay. Esa región es considerada un bioma, al igual que Bolivia. Ellos tienen un convenio de conservación del 50% del área. Entonces, cualquier desarrollo que van a hacer solo permite la Secretaría del Ambiente realizarlo hasta un 50%. El restante 50% se deja como reserva, no se puede tocar. Las prácticas actuales para agricultura en el Chaco. Prácticamente todos los suelos del Chaco, a excepción los muy arenosos, tienen una buena fertilidad, pero con problemas físicos de estructura que conlleva a un fácil sellamiento y consecuentemente a baja tasa de infiltración. Cuando uno está haciendo los desmontes y normalmente en las colleras o donde se acumulan los restos de árboles o restos de raíces que quedan, esos se queman y en esas colleras quemadas son lo que se observan más este tipo de problemas físicos. Muy difícil. Entonces la recomendación es tratar de almacenar en un solo lugar y no distribuir en todas las áreas cuando se hacen los desmontes nuevos sobre todo. Los suelos arenosos, aregosoles, por su textura se prestan bien para cultivos de maní, también para cultivos no muy exigentes en fertilidad del suelo, poco sensibles a salinidad del suelo como el sésamo y los porotos del género Vigna. Son suelos profundos, pero con baja retención de humedad. Pero la napa de buena calidad disponible para las raíces de los cultivos permite realizar esta actividad en suelos arenosos. Los suelos de textura limosa, los cambisoles, lubisoles, son fértiles, profundos, con capa de carbonato a profundidades por debajo de 70 centímetros. De salinidad variada, dependiendo de la zona. Poseen una capilaridad muy elevada y son muy susceptibles al ascenso de sales a través del agua de la napa freática y consecuentemente a su salinidad. Zona de napa cercana a la superficie sobre todo. A pesar de todo estos, los suelos de mayor capacidad agrícola del Chaco, ya que tienen muy buena capacidad de humedad y provista de buena fertilidad natural. El secreto en ambientes de déficit hídrico es aplicando la técnica de la acumulación de agua en el perfil de suelo previo a la siembra. Normalmente nosotros recomendamos, y se viene eso con una práctica, ¿verdad? En Paraguay el tema de la siembra directa hace ya más de 40 años que se está utilizando como como práctica convencional, digamos. Y en el Chaco, sobre todo
Los colonos menonitas, ellos tenían anteriormente la práctica de cultivos convencionales. Entonces, hace aproximadamente 10 años, 10 años atrás hacia adelante, esas prácticas fueron cambiando y fueron mejorando con la adaptación o la implementación de los cultivos de siembra directa. Eso hizo de que vaya mejorando también sustancialmente los rindes y también el manejo de los suelos. En el Chaco nosotros recomendamos normalmente, o la recomendación que se tiene que hacer es el barbecho, sobre todo el barbecho después de cada cultivo, ¿verdad? Consiste en mantener la parcela libre de cualquier planta viva. En los suelos del Chaco de esta manera se puede acumular agua entre 160 milímetros en los suelos arenosos en 2 metros de profundidad hasta 240 milímetros en los suelos limosos hasta 1,5 metros de profundidad de agua útil. Normalmente en los suelos limosos con 1 metro de profundidad, si las condiciones dadas permiten, entonces ya se puede hacer la siembra. Pero sí o sí hay que hacer esa acumulación de agua en el momento de que empiezan los periodos de lluvia. Normalmente el periodo de lluvia comienza en la primavera, a casi final de septiembre, en el mes de octubre, noviembre, en esos meses está comenzando el periodo de lluvia. Entonces lo que se hace o lo que se recomienda es acumular la máxima cantidad de agua en el perfil de suelo para poder llevar después a, a una siembra ideal los meses de final de diciembre, concentrar en enero y extender eso a febrero, dependiendo de cómo venga el clima. La época de siembra es clave, ya que los cultivos de verano como algodón, soja, maní, sésamo, sorgo, maíz, poroto, tienen buen potencial como cultivo de renta, sembrado en diciembre, enero, inclusive febrero. Además, esta fecha permite colocar el periodo crítico del cultivo fuera de la época de mucha demanda atmosférica de agua. Existe la posibilidad de producción de cultivo bajo riego. Últimamente hay bastante inversión en riego en la zona del acuífero Irendá. El acuífero Irendá se encuentra ubicada al oeste de Paraguay. Se comparte con la Argentina y parte con Bolivia y entra nuevamente al noreste de Paraguay hacia Agua Dulce. Sería, digamos, en la localidad para más o menos darse una idea en la cabeza, lo que limita Pozo Hondo, Misión La Paz, hacia la zona de Tartagal, y sube eso hacia La Patria, sube hacia Infante Rivarola, ya límite con Bolivia, y vuelve a entrar hacia el lado extremo, digamos. Así como se indica de que las precipitaciones normalmente en esas regiones es la de menor índice, tenemos esta posibilidad de contar con suficiente agua o calidad como para hacer riego. Es más, los establecimientos ganaderos apostados en esas localidades cuentan con pozo artesiano que están extrayendo agua sobre todo para dar de beber a los animales. Y también algunos apostaron a hacer un desarrollo más interesante con sistema de riego. Actualmente hay 3 fincas en la localidad de Prat Hill, distante a 70 kilómetros más o menos del límite con Argentina. Ahí se están haciendo perforaciones
para extraer agua y así desarrollar cultivos agrícolas con sistema de riego pivot central, y en algunos están haciendo con riego por goteo. En el futuro también se podría utilizar agua del río Pilcomayo y río Paraguay para realizar cultivos agrícolas con riego. Lo que se refiere a la población, ¿verdad? Yo quiero dar un poco de destaque, sobre todo en el Chaco Central. Existen 3 colonias menonitas que ellos entraron. La primera comunidad entró en el año 1927. Entraron desde Puerto Casado por tierra, pasaron muchas situaciones complicadas. Ellos vinieron desde Estados Unidos con la intención de comprar tierra de la Argentina, al norte de la Argentina. Recibieron informaciones cuando ellos estaban, o sea, poblaron lo que es Norteamérica. Se instalaron en Canadá, Estados Unidos y parte de México, y una delegación vino de Estados Unidos para comprar tierra en el norte argentino. En el mismo barco vino cuando el ministro de Hacienda acompañó justamente esa delegación, pero fue fortuito. Y en conversación con ellos le preguntó si dónde venían y les comentó que venían a comprar tierra en Sudamérica, pero no mencionaron dónde. Y conversando así por el camino, mencionaron que venían a comprar tierra de la Argentina. Entonces, este señor le dijo que él estaba viniendo justamente de Estados Unidos, de regreso a Paraguay, y les comentó sobre Paraguay, ¿verdad? Que tenía un territorio extenso del Chaco paraguayo que no estaba poblado, y por ahí si les interesaba, les invitaba a que vengan a conocer. Y así fue. Entonces se le proporcionó unos guías y desembarcaron en Puerto Casado, y de ahí dista aproximadamente 230 kilómetros en línea recta, y vinieron sorteando picadas, haciendo camino hasta llegar en el lugar denominado Isla Poí. Ahí ellos por primera vez observaron todo el terreno, les gustó mucho, volvieron, y en 1927 empezaron a movilizarse fuertemente. En 1929 empezaron la población mayoritaria, digamos, la primera colonia. Desde 1927 ellos están ahí. Formaron la colonia Menor, actual Loma Plata, proveniente de Estados Unidos de América y parte de Canadá. Ahí se forma la cooperativa Chortizer. Otra delegación importante proviene de Rusia y Canadá. Se estableció más o menos a 20 kilómetros, un poco más arriba de Loma Plata, actual Filadelfia. Eso fue en 1931, ya cercano a la Guerra del Chaco. Y este es donde se encuentra actualmente la sociedad de Fairhain. Y la última colonia, a 50 kilómetros de Loma Plata, hacia el noroeste. En realidad es noroeste. Se establecieron los colonos menonitas provenientes de Rusia, fundando la sociedad de Neuland. Todas ellas están estructuradas sobre 2 bases de niveles de organización. Inicialmente se encuentra la asociación civil, que tiene a su cargo atender las necesidades prioritarias de la comunidad, principalmente
en lo educativo y religioso, dos aspectos considerados primordiales para los colonos. Siguiendo el otro nivel están las sociedades cooperativas, que se ocupan en gran parte de cubrir las necesidades comunitarias que guardan relación con la producción, comercialización, educación, salud, comunicación vial, capacitación, etc. Estas están organizadas, las tres colonias están organizadas en cooperativas. Cooperativa Fairhaven, que es de Filadelfia, cooperativa Chortizer, que es de Loma Plata, y la cooperativa Neuland, que es de la colonia Neuland. La población de los menonitas, actualmente Loma Plata posee 10.000 habitantes. Estamos hablando de la población menonita. Filadelfia posee 18.000 habitantes, que es la capital actual del departamento de Boquerón y se le considera también capital del Chaco Central. Neuland posee 3.500 habitantes. Para dar un enfoque global, ¿verdad? En el caso de Loma Plata, actualmente cuenta con en área agrícola de casi 25.000 hectáreas de propiedad desarrolladas agrícolas. Filadelfia o Fairhaven cuenta con aproximadamente 30.000 hectáreas, 35 a 40.000 hectáreas aproximadamente de desarrollo agrícola. Y Neuland, 7.000 hectáreas aproximadamente. Sobre la economía de esta gente, sobre los menonitas, es un importante polo de desarrollo del Paraguay. Las colonias menonitas establecieron a través de sus cooperativas el 75% de la producción láctea del país. Además, actualmente cuenta con frigoríficos para la exportación de productos cárnicos. Ellos tienen registrado lo que se refiere carnes Chaco para la exportación que envían ellos en diferentes puntos del mundo, digamos. Cuentan con curtiembre para la exportación de cueros. Las tres colonias o las tres cooperativas poseen frigoríficos, cada uno frigorífico propio, y todo el proceso, todo el cuero que producen, envían todo a un centro de curtiembre y de ahí están enviando todo lo que se produce para la fábrica de Hyundai, para el repujado de cuero y los cueros que se usan en los tapices de los vehículos. También cuentan con desmotadora de algodón, específicamente la colonia Chortizer, o sea, la cooperativa Chortizer es la que cuenta con una desmotadora de algodón. Y en Paraguay se hacía aproximadamente casi 500.000 hectáreas de algodón. Actualmente se realizan 35.000 hectáreas aproximadamente en todo Paraguay y prácticamente ya todo mecanizado, ya no existen lo que anteriormente se hacía, algodón, digamos, para pequeños productores con 2 o 3 hectáreas de cobertura para cada familia, con 250.000 familias aproximadamente. Ese era el índice que se tenía en Paraguay. Ahora se tiene solamente algodón mecanizado y de los cuales, de los 35.000 hectáreas que se cuenta en Paraguay, 5.000 hectáreas más o menos se hace en el Chaco y está enfocado directamente a la cooperativa Chortizer, que es la que tiene la desmotadora, y entre sus asociados. Las dos cooperativas tal vez a partir de este año también estén incursionando ya en el rubro.
Actualmente sobre el rubro de algodón, ¿verdad? Hay fuerte hincapié, inclusive hay empresas de origen nacional que están apostando fuertemente a montar una desmotadora en la localidad de Mariscal Estigarribia para dar fuerte hincapié al cultivo, y el cultivo está muy bien direccionada, digamos, para este tipo de ambiente, por ser un cultivo que soporta o tolera mucho las condiciones adversas. Entonces, también están apostando a eso y se están instalando en el Chaco. Bueno, de mi parte eso es lo que quería mostrarle un poco o bien informarles un poco, y estamos atentos a las consultas que quieran hacer. Lo que quiero mencionar también fuerte es que el Chaco tiene diversidad de áreas que faltan, digamos, eh, que faltan gente que quieran invertir dentro de esas. Existen posibilidades. Paraguay tiene una carga impositiva muy baja. En esa región no hay mucha población, entonces hay mucha libertad de acción, sobre todo cuando se va a cumplir las leyes ambientales y no se va a sobrepasar de eso. Están abiertas las puertas para todo lo que quieran venir a invertir en Paraguay. Creo que es uno de los países que va a permitir que se haga ese tipo de acciones. Miguel, muy agradecido por lo que estás presentando. Si querés ya puedes dejar compartir la pantalla y así nos vemos todas las caras. Si quieren prender sus cámaras también, así nos vemos. Y este es el momento en el cual podemos intervenir y conversar un ratito con esta oportunidad que tenemos y esta charla que nos dio Miguel Leiva sobre el Chaco paraguayo. En la sala somos 20 personas en este momento y para nosotros es un gusto. Ha sido muy didáctico, muy prolija tu presentación, pero imagino que en el auditorio van a haber algunas preguntas que tengan que ver con la actualidad y con el futuro de la región. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Mariano, siempre, yo estaba esperando que hable Mariano, así que si estás desmuteado, pues... Tenemos ahí un equipo armado con Javier, él hace de maestro de ceremonias y yo pateo el primer foul del partido para después continuar. Miguel, has hecho una descripción completa de lo ambiental, de lo histórico. Probablemente si alguien describía el Chaco argentino en la década del 30, del 40, en el tiempo de las películas de Hugo del Carril, Esta tierra es mía, el tiempo de Mate Cocido cuando asaltaba el tren, o Isidro Velázquez, probablemente podría encontrarse con algo parecido: aluviones de inmigrantes, desmontes, ciudades que crecían, maquinarias, etcétera. Nos impactó vez pasada una fotografía en donde vimos que en la actualidad es mucho más intensa la actividad del lado norte del río Pilcomayo que del sur. Has mencionado las restricciones ambientales que son absolutamente análogas a ambos lados. Tal vez faltaría un poquito más hablar de cómo resolver estos problemas del invierno seco, de lo medioambiental. Hablaste de barbechos muy prolongados. Yo creo que ya en Argentina eso se está haciendo muy poco. Hablaste de 40 años de siembra directa, pero no explicaste mucho si se basa en glifosato y transgenia o alguna otra tecnología. Ahora, alguna reflexión sobre la parte política. Paraguay es un país que viene creciendo al 8% hace 20 o 30 años, que ha reducido su pobreza, que tiene crédito, que tiene una moneda estable. ¿Cómo se explica todo esto? En fin, ¿qué pasó en Paraguay para que de ser un país tan pobre, tan expulsor de población, haya de pronto una estabilidad, un crecimiento y yo diría un aprovechamiento de oportunidades que la Argentina cede? Porque la explosión ganadera del Paraguay exportadora
se debe esencialmente a un espacio que le dejó la Argentina, Brasil, a Paraguay. ¿Alguna reflexión sobre eso? ¿Cuál fue el cambio cultural, histórico, político? ¿Fue la salida de Stroessner? ¿Qué es lo que pasó ahí para que se pasara de esa sociedad tan opresora a una explosión de la economía? De hecho que ayudó muchísimo el tema de que haya caído Stroessner. Stroessner tenía una política que no permitía que se hagan este tipo de actividades. Entonces, a partir de la caída de Stroessner, tuvimos prácticamente 4 presidentes después de la dictadura que enfocaron, ¿verdad?, para los desarrollos. Entonces, eso fue uno de los pilares para que muchos de los inversionistas también tengan la posibilidad de realizar ciertas acciones y así como mencionó la posibilidad o la oportunidad que permitió que nosotros podamos salir, ¿verdad? Primeramente, trabajar sobre mejoramiento de razas y trabajar en serio sobre eso, y después tratar de explorar nuevos mercados. Es lo que viene haciendo Paraguay. Entonces, por un lado nos permitió, ¿verdad?, de que esta coyuntura política que la Argentina está pasando y podamos o cubrir o en parte esa parte de que estamos logrando con el tema sobre todo con el tema de ganadería, ¿verdad? El espacio que ganó el desarrollo ganadero es muy interesante en Paraguay, y referente al área agrícola, Paraguay tiene actualmente 3 millones, casi 3.500.000 hectáreas de cultivo, o sea, de áreas agrícolas. Y el único lugar donde puede expandirse es el Chaco. El Chaco tiene actualmente 4 millones de hectáreas de pastura. De esas pasturas, de esos 4 millones de hectáreas de pastura, sí o sí hay que ir mejorando esas pasturas degradadas, sobre todo cuando más de 20 años se está realizando el mismo cultivo. Entonces estas pasturas degradadas ya no pueden producir el mismo nivel que venía produciendo, y el productor tiene que optar y no echar más montes, sino tratar de cambiar un poco el uso del suelo, ¿verdad? Y para eso están apostando. Entonces están haciendo cambio de uso de suelo de ganadería, pasan al desarrollo agrícola, y eso más bien más o menos lo que se está realizando. Y no estamos teniendo demasiados inconvenientes, por lo menos con el tema de la política pública. Sigue siendo igual, ¿verdad? No hay muchas trabas, entonces nos permite que se pueda hacer esa situación. Perfecto. Mira, acá en el auditorio tenemos a Carlos Lara, que es de Jujuy, de un programa que se llama Agrocampo Radial, y nos pone en el chat, pero te transmite la pregunta. Uno es conocer un poco la realidad de la producción de tabaco, y por otro te pregunta también cómo evoluciona la participación de firmas o productores argentinos en la agricultura y ganadería paraguaya. Bueno, la producción de tabaco en Paraguay está direccionada exclusivamente en la región oriental, sobre todo en el norte del país, es donde se realizan las actividades de tabaco. En el Chaco no se tiene experiencia aún con este cultivo, tal vez más adelante, ¿verdad? Una vez que conozcan los productores, tal vez
se pueda hacer alguna cosa interesante. Sobre el tema de la otra consulta que me hiciste. Era la participación de firmas productoras argentinas en la agricultura y la ganadería. Sí, existen firmas productoras, no sé si conocen Cresut. Sí. Cresut tuvo una importante participación, se consorció con Carlos Casado, formaron la firma que se llamaba Cresca. En el 2009 habían hecho el convenio con aproximadamente 112.000 hectáreas, tenían en el Chaco Central, en Mariscal Estigarribia, que después en el año 2016, por una cuestión de una separación de la sociedad, tuvieron que separarse y digamos, dejaron de existir, digamos, como Cresca, pero sí, cada uno sigue como Carlos Casado y como Palmeiras, que sería la parte de Cresut, que quedó en Paraguay. Hay otra firma, Seibos Group, que también está en Agua Dulce, hacia el noreste del Chaco. También están con explotación de ganadería, están haciendo 70 de ganadería y no llegan al 30% de agricultura, tal vez 15% de agricultura. Había otra empresa de AGD, ¿verdad? Copagra, acá en Paraguay. Copagra también tuvo una importante participación con 24.000 hectáreas de propiedad en el noreste también de Agua Dulce, cercano a la frontera con Brasil, a 180 kilómetros más o menos de la frontera con Brasil. Ellos tuvieron inicialmente un desarrollo de 9.000 hectáreas de campo, que al principio hicieron solamente ganadería, confinamiento, y después empezaron con desarrollo agrícola de 1.000 hectáreas, que posteriormente abandonaron nuevamente el desarrollo agrícola. El motivo principal normalmente es que la cuestión de logística y camino. Hay mucha dificultad que todavía tropezar. Entonces, esa situación a veces todavía el productor no puede asimilar mucho eso, le cuesta, entonces abandonaron el proyecto y siguen con el área solamente ganadera, ya no hacen desarrollo agrícola. Después hay empresas de origen uruguayo también, y en el lado de, sobre todo, frontera con el Brasil, hacia Alto Paraguay, hay muchísimos brasileros instalados, ya con hacienda de ganadera. Aún no están haciendo desarrollo agrícola. La concentración de agricultura se da más bien en la región del Chaco Central. Estaba leyendo yo esta semana que toda esa zona, por ser una zona muy mediterránea y tener mucha amplitud térmica, registró unos mínimos muy importantes, había como 7 grados bajo cero. Esto me imagino que marcará una limitación para los cultivos de invierno o para la producción de frutales, hortalizas, ¿verdad? Sí. En realidad, normalmente en el invierno se cortan las precipitaciones a partir de final de abril. Abril, parte de mayo, se corta la precipitación y vuelve a partir de la primavera. Cuando aparecen años atípicos como lo que pasó hace 2 años, viene un invierno húmedo, ¿verdad? Entonces se trata de aprovechar y hacer cultivos referente a invierno, chía, cártamo, trigo, ¿verdad? Y en el momento de la instalación, dependiendo de en qué periodo se haya instalado, puede que sortee
estos cultivos, como también puede ser que cuando alcance en el periodo crítico o bien en la fase reproductiva, puede ser fatal para estos cultivos. Por suerte, en el caso del trigo, casi no hubo afección por esa temperatura muy baja y todas las áreas de trigo sortearon, gracias a Dios, entonces no hubo ningún daño, digamos. Para el caso de cultivo estival como el maíz, para la región oriental, ahí sí hubo una pérdida de 25% por helada, en el caso del maíz, porque este año se retrasó bastante el cultivo, no se pudo lograr en tiempo, entonces ya prácticamente se sembró en marzo y todo eso sufrieron cuando vino esta helada, este bajón de temperatura. Pero en el Chaco se hace en el mismo periodo soja, todos los cultivos estivales se hacen en el mismo periodo, entonces no hay mucho inconveniente se están cosechando ya en abril, mayo, o sea, exento de heladas. Perfecto, acá tengo una pregunta de Carlos, pero antes Mariano, que levantó la mano, que hizo una preguntita. No, no es una pregunta, está en el panel Damián Antúnez, que si bien es argentino, está produciendo del otro lado de la frontera, en el oriente boliviano. Tal vez nos puede hacer algún comentario porque, en fin, no sé bien cómo son las condiciones climáticas. El Chaco también tiene una parte boliviana, o sea, la guerra estableció una frontera, pero en materia ambiental hay una situación agroclimática parecida a ambos lados de la frontera. Damián, ¿nos querés hacer algún comentario sobre lo que conoces allí del oriente boliviano? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Mariano. Sí, muy similar a lo que estaba mencionando Leiva, y realmente las condiciones son parecidas. También tenemos una influencia muy grande de colonias menonitas, la mayoría han llegado también vía Canadá, vía México. Hay una colonia muy grande que es la colonia Chihuahua, y realmente han dado un impulso muy grande a la agricultura extensiva, no solamente trabajando las tierras que estaban improductivas en ese momento, toda la zona de San José de Chiquitos, zona de Roboré, Pailón, cerca de Santa Cruz de la Sierra, y realmente han extendido mucho la frontera agrícola, además de aportarle también, que le mencionaba Mariano, muchos servicios de tipo contratistas, pulverizaciones aéreas, servicios de trabajos de lo que es tornería, fabricación de maquinaria, en zonas lejanas donde, por ejemplo, en Argentina uno se encuentra, no sé, en Chaco, en Formosa, Salta mismo en el norte, donde no hay mucha industria, así con servicios asociados a la maquinaria agrícola. Ahí en pleno campo, en Bolivia, encuentra estos talleres de menonitas que realmente ayudan mucho y han ayudado mucho a la economía, han permitido un gran desarrollo de la frontera agrícola, como menciona ahí Leiva. Muy bien. Yo quisiera agregar algo, Javier. Dale. Cuando hoy día hablar de colonos que están desarrollando desiertos verdes nos resulta un poco raro a los argentinos. Seguramente cuando llegaron los búlgaros, los friulanos, los montenegrinos, los serbios, los croatas al oeste de Chaco, era igual. En el oeste de Chaco argentino no había nada, había, en fin, ñandúes y osos hormigueros. Y en 50 años se convirtió en una zona importante. También hoy Charata es una local. En algún momento en General San Martín, Chaco, en la década del 70-80, fue la localidad donde se vendieron más tractores de la República Argentina. Hay algo de impulso que nosotros perdimos y que ellos capturaron. No estamos hablando acá de política, pero en fin, hay gente que sabe de política más que nosotros que somos agrónomos, pero sería interesante qué es lo que pasó acá, que el impulso del desarrollo que tuvo la Argentina, sobre todo de los años 30 al 60, 70, en algún momento lo perdimos, y con las mismas condiciones ambientales, climáticas, porque si de logística se trata, es mucho más complicado, está mucho más lejos
el oriente boliviano o el Chaco paraguayo que toda la región chaqueña argentina, que finalmente está 1000 kilómetros más cerca del puerto. Y tenemos un río que tiene agua siempre, y en fin, más allá arriba todavía el Paraguay es líder en el transporte de barcazas, siendo que el río que se recorre, esencialmente la mayor parte del territorio, lo recorre por Argentina. En fin, sería interesante que hay gente que puede hablar un poco de política, y si no es en esta, va a ser para la próxima, pero ahí hay un desafío. ¿Qué nos pasó? Miguel, te queríamos preguntar sobre la presión de ecologistas y Carlos nos dicen, ¿se cumplen las leyes ambientales? ¿Hay capacidad de control por parte del Estado? Bueno, eso realmente es un gran desafío, en el sentido de que realmente las leyes ambientales desde el 2006 hacia adelante empezaron el auge de las leyes ambientales. Anteriormente todos hacían como querían, ¿verdad? Por eso que probablemente va a haber áreas que se habían desmontado en la época, sobre todo de la dictadura, se habían hecho los desmontes sin ningún patrón ecológico ni medioambiental. Ahora sí, realmente hay una fuerte presión de organizaciones no gubernamentales sobre los enfoques de cómo se van haciendo las aperturas de montes. Y tal es el caso que en el momento que en el gobierno anterior se dio una pausa, digamos, referente al ambiente, y ahí en 2 años prácticamente se echaron casi 2 millones de hectáreas de monte en el Chaco. Después se tuvo que frenar otra vez, porque hay una fuerte presión de parte del MADES, que es el Ministerio del Ambiente. Actualmente sí se está tratando de dar mucho hincapié a lo que es el ambiente, y por eso las reglas están determinadas como para ser cumplidas. Y por supuesto que en Paraguay, un país en vía de desarrollo, es fácil también esquivar las leyes. Para los que tienen fuerte incidencia en el poder, normalmente están logrando esas situaciones. Pero están dadas las condiciones como para poder ser respetadas, ¿verdad? Hay varios acuerdos internacionales, sobre todo el acuerdo del Kioto y todo ese tipo de situaciones, que entonces se trata de minimizar un poco todo lo que sea temas ambientales. Muy bien, dejo un poco de espacio por si alguno quiere hacer una pregunta. Corremos el paño y que vaya girando las preguntas. Mientras tanto, te consulto, digamos, vos estás trabajando para una compañía de agropecuaria. ¿Cómo es tu semana? Porque me imagino que vos por la distancia tenés que recorrer mucho y volvés a Asunción los fines de semana, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, en realidad yo estoy trabajando para una compañía que se dedica exclusivamente a agronegocios. Los lunes ya estoy en el Chaco, me instalo y vuelvo los viernes normalmente. En los meses de invierno, digamos, en donde hay menos frecuencia de visita, y tal vez un poco más al frente cuando ya empiecen los sembradíos. Entonces ahí sí tratamos de acompañar un poco más, y a veces me quedo toda una semana y trato de venir cada 15 días hacia mi casa. Y en ese caso el productor, ¿con quién mira más interés? ¿A quién sigue más? ¿Al productor argentino, al productor brasileño, al productor americano? ¿Dónde quieren absorber más conocimientos? ¿O qué es lo que más siguen? Bueno, en realidad el desarrollo grande
empezó, ¿verdad? Desde la instalación de Cresut en Paraguay, con la experiencia que ellos tienen ahí por Salta y por Santiago del Estero y también por En San Luis también, otros lados. San Luis, sí. Entonces, esa experiencia aportó muchísimo para el Chaco y el desarrollo del Chaco, y a partir de ahí empezaron fuertemente los productores a tomar hincapié en el tema agrícola y va avanzando. Lastimosamente, estos 2 últimos años, ¿verdad? En la campaña 19-20 se pasó una situación muy incómoda en el Chaco, con la sequía extrema que hubo, ¿verdad? Hubo mucha gente que perdió inclusive toda su área, no pudieron cosechar nada. Esta campaña que pasó, la de 2021, nuevamente, solo que no fue tan intenso como la que fue 19-20. También hubo un poco de pérdida, pero por lo menos este año, con los rindes que se tuvieron, más el precio de la soja sobre todo, acompañó, y también el maíz. Entonces los productores salieron airosos este año, pero no en relación a lo que fue el año pasado. Tal vez estamos esperando que este año que viene acompañe nuevamente el clima y que sigan los avances, porque hay muchísimas áreas por crecer que tienen, digamos, permisos ambientales como para poder hacer este plan de uso ganadero a cambiar a uso agrícola. Pero la mayoría de insumos importados, ¿de dónde vienen, por ejemplo? La gran mayoría de los insumos vienen de China, ¿verdad? De la Argentina, del Brasil, muchísimos lugares. Pero acá Paraguay no tiene, o sea, acá hay varias industrias que se dedican, digamos, a la formulación, pero toda la materia prima viene de afuera. No hay nada que se produzca acá. Perfecto. En una de tus últimas partes mencionaste bastante a los menonitas como un motor de cambio de la región. Carlos nos pregunta cómo es la integración de esos menonitas con toda la sociedad paraguaya, y Jorge Guillermo Larreta nos comenta, haciendo un parangón con la región oriental, los dueños de Frutica, alemanes, desarrollaron una empresa familiar de gran crecimiento con marcado avance internacional. Hablarnos un poquito de esta relación de los menonitas y Sí, con el resto de la sociedad. correcto. Bueno, los menonitas tienen una buena integración, sobre todo con la sociedad paraguaya. Ellos respetan mucho las leyes en los países donde se instalan. No hacen fuera de lo que corresponde a cada país. A más de que ellos tienen su regla interna, tratan siempre de respetar, ¿verdad?, todas las leyes de los países, y están en perfecta armonía. Tal es el caso de que con el aporte de los impuestos, ellos, por más que sean una sociedad cooperativa, igual tienen los impuestos al día. Todo lo que sea las importaciones, las exportaciones, todo eso contribuyen bastante. Entonces, no tienen ellos, es más, estas 3 colonias que se instalaron en el Chaco, ellos desde 1980 prácticamente cambiaron su temática educacional, adoptando lo que establece el Ministerio de Educación. Todas las colonias menonitas de Paraguay estaban ceñidos por la educación que ellos mismos estaban, digamos, enfocados. Y estas 3 colonias, más la colonia de Friesland, que es también de la colonia, también de la región oriental, ellos cambiaron un poco la temática y se enfocaron
a todo lo que dictamina el Ministerio de Educación. Entonces, ellos desde un inicio, la mentalidad que tienen esta gente, por más de que yo en la presentación había puesto la ropa, el atuendo normal de los menonitas con overol, en el Chaco no hay nadie que usa ese tipo de vestimenta. Esa vestimenta es más bien hacia la región oriental, no en la región del Chaco. La región del Chaco, la vestimenta es convencional o normal como una persona común y corriente. Ellos adoptaron todo lo que es las costumbres y, del mundo occidental. Y en el caso de educación, ellos se ciñen por lo que establece el Ministerio de Educación, la educación primaria, la educación secundaria, y también dan fuerte hincapié y fuerte énfasis a la educación terciaria, que a todos sus habitantes, todos los jóvenes que quieran formarse, capacitarse, educarse, se van a las universidades, le permite la sociedad. Entonces hay profesionales de todas las profesiones, ingenieros agrónomos, veterinarios, médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, todas las profesiones están enfocadas a la educación de ellos. Entonces, tienen una apertura, y ese también es uno de los fuertes énfasis para que puedan lograr el desarrollo en donde actualmente están. Las colonias que están instaladas en la región oriental no permiten esta situación. Están un poco más cerrados y siguen ellos con las tradiciones, ¿verdad? Tal es el caso que una de las colonias de Curuguatú, que es el departamento de Canindeyú, tuvieron que abandonar cuando entró la energía eléctrica, ¿verdad? Abandonaron la colonia. El 50% de la población tuvo que emigrar a Bolivia por esa situación. Pero aquí estamos hablando de la relación de las colonias con la demás parte de la sociedad. Y entre las distintas colonias, porque me estás marcando diferencia entre las colonias del este y las colonias del oeste, ¿hay comunicación, hay intercambio? Hay mucho intercambio. Lo que sí no permiten hasta ahora es, por una cuestión ideológica y religión, ¿verdad? No tienen, digamos, no permiten, hay ciertas colonias, sobre todo la de Filadelfia, no permiten la unión, por ejemplo, entre gentes que no profesen la misma fe que ellos. Entonces, esa situación es lo que hasta ahora están todavía un poco cerrados. Pero sí, la de Loma Plata permiten a agentes de afuera, digamos, compartir con ellos, toda vez que van a adoptar la religión y las costumbres de ellos. Entonces se van abriendo un poco más. En el caso de Filadelfia y en el caso de la colonia de Neuland, esa situación es un poco más cerrada. Se está desarrollando las comunicaciones vía internet, hay algunas buenas comunicaciones, digamos, porque el desarrollo de muchas áreas hoy por hoy, aparte de las vías terrestres, tiene que ver con las comunicaciones inalámbricas. ¿Cómo está ese avance? El avance está bastante pronunciado, sobre todo en el Chaco, porque en el Chaco la distancia que tiene de Asunción, el Chaco dista de 450, 500 kilómetros de Asunción, que es la capital, ¿verdad? En donde todo se centraliza. Entonces sí o sí hay que tener una buena comunicación, y por lo menos en el Chaco Central hay esa comunicación. Todos tienen acceso a esa posibilidad. En ese tipo de apertura no hay mucho por parte de ellos. Todos están abiertos, todos están expuestos a la tecnología. Nadie está exento a la tecnología. Entonces, dan mucha apertura en ese sentido. Perfecto. Yo me siento un poco intimidado, porque acá en el auditorio tenemos a Matías Longoni, que es un periodista de lujo, y yo me siento como un bicho fuera de canasto en este entorno.
Pero le quiero dar la palabra a Mariano Vinorá, que levantó la mano nuevamente, quiere comentar algo. Sí, se mencionó una crisis consecuencia de una sequía que también afectó a la Argentina, una sequía que tiene algo que ver con la suba del precio de la soja. Tenemos el tema de la bajante del Paraná, que intuyo que si es del Paraná también es del Paraguay. Hoy oí un pensador que dice que la bajante del Paraná no tiene nada que ver con el cambio climático, porque ya en no sé qué referencia dijo, a principios de 1900 hubo grandísimas bajantes y todavía no se hablaba de cambio climático y de emisión de carbono. Y mencionó Miguel un acuífero y un área de riego. Me interesaría saber un poco, en fin, en ese sentido estamos igual. Argentina y Paraguay regamos muy poco y, en fin, en próximas semanas Héctor Huergo nos va a comentar los proyectos de sacar agua del río Paraná hacia el oeste. Alguna vez me dijo Chepi, presidente del INTA, que se podía desviar el Paraná a la altura de Reconquista, Tostado, y regar 1 millón de hectáreas. Algo más sobre riego, Miguel. ¿Por qué se riega? ¿Por qué no se riega? ¿De dónde podría salir el agua? ¿Se explota este acuífero? ¿Hay algún país al lado que riega mucho más? ¿Alguna reflexión sobre el riego? Porque evidentemente la capacidad fotosintética ahí está restringida por el problema del agua. Sí. Bueno, en realidad todo el riego que se hace es del acuífero Grendá. El acuífero Grendá está posicionado al oeste, al noroeste del Chaco, lindando ahí con el norte de la provincia de Formosa y prácticamente ya al sur al norte también noreste de la provincia de Salta. Es donde se están realizando las actividades de riego y eso es directamente del acuífero, ¿verdad? Son perforaciones de pozo que prácticamente son 1.500 hectáreas, es lo que hasta ahora se logró de riego en esa región. Tal vez en la región de agua dulce, que también entra parte del acuífero hasta allá, se podría lograr también cosas interesantes, pero allá nadie está haciendo ni tiene la intención de hacer con sistema de riego. Ellos están a 175 kilómetros del río Paraguay. Tal vez también pueda ser un polo importante traer agua del río Paraguay, pero eso va a tener un costo excesivo para el productor. Eso se tiene que hacer conjuntamente entre varios productores, tal vez pueda funcionar. Pero inicialmente eso es lo que se está logrando, 1.500 hectáreas más o menos es lo que se está haciendo riego actualmente en esa región. Acá en el auditorio tenemos a muchos que son vinculados a la horticultura y fruticultura y Carlos nos pregunta qué hay de desarrollo frutihortícola y qué especies se están haciendo. Respecto a especies frutihortícolas, lo que se hizo más o menos hace 15 años, según la experiencia que se tuvo es con cítricos. Se instaló una parcela de 100 hectáreas con pomelos y después se abandonó eso por la distancia, por el manejo. Y realmente es una localidad que puede dar mucho todavía porque por la situación del clima hay muchísima posibilidad porque las enfermedades que se tienen en la región oriental, no digo que estén exentos en el Chaco, pero es mucho más difícil por las altas temperaturas que proliferen, por ejemplo, ciertos patógenos. Sobre todo en el caso de ahí en el Chaco hay cítricos así en las parcelas de los productores que están totalmente limpios, sin ataque de cancrosis, por mencionar.
Sobre la pregunta que me habías hecho, el polo de desarrollo o bien cómo están enfocando esa gente de Frutica, ¿verdad? Esa gente realmente se instaló allá en Carlos Antonio López con actualmente muy buena producción, tanto de frutales como también de cultivos extensivos. Tienen 5.000 hectáreas de cultivo extensivo, haciendo soja, maíz, trigo, y también 5.000 hectáreas de cítricos de diferentes especies, sobre todo naranja, limones, mandarinas, que industrializan inclusive, y todo para la exportación. Ellos tienen un sistema de producción totalmente diferente a todo lo que se hace en esa región. Muy bien. Mariano, el reloj me marca a las 20:30 horas, que es más o menos nuestra hora de cierre. No sé si hay una... Sí, Mariano, te escucho. No, digo que siendo 20:30 y viendo que algunos van abandonando, sería oportuno que hagamos un cierre así, lo hacemos todavía con quórum, ¿sí? Adelante. Perfecto. Bueno, si en el auditorio no tenemos ninguna otra pregunta más, vamos a hacer el cierre de esta reunión con Miguel, que realmente nos ha dado una explicación magistral, marcándonos a nosotros una tarde amena, a un ritmo mucho más distendido y mucho más enriquecedor. Sepamos que él está atravesando COVID y a pesar de eso pudo darnos nuestra presentación, y eso fue muy, muy valioso para todos nosotros. Y entender que esto fue un gesto que él hizo con nosotros de poder dar esta charla en esta fecha. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, si quieren prender la cámara, le hacemos un aplauso general y le agradecemos mucho a Miguel por esta reunión, si les parece. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel, realmente. Bueno, queremos comentarles que... Javier. Dale. Y va a ser anuncios, pero va a hacerlos vos si querés. No, antes de cortar, vas a decir qué tenemos para la semana que viene, ¿no? Adelante. Por supuesto, los avisos parroquiales. Continuando en esto que se van a llamar los jueves de Antropoceno, el jueves que viene, Plan País, una propuesta suprapartidaria, es un diálogo entre Gabriela Tomasini y Fernando Vilela. Dentro de 2 jueves, el primer jueves de agosto, atención, Marcelo Cantelmi hablando de glifosato más agroecología, dilemas agrarios de la izquierda latinoamericana para estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Y entre medio tenemos un par de sorpresas y ya tenemos confirmado para fin de agosto, para el jueves 26, Sergio Feingold y Ariel Wilner, que va a ser un conversatorio muy interesante sobre biotecnología agropecuaria para la sostenibilidad productiva y ambiental. Amigos, se está armando muy bien la agenda, propuestas que ustedes tengan son bienvenidas, nos encanta que los jueves a la tarde sea un momento de distensión y de intercambio y de estímulo entre todos nosotros y que invitemos a gente de afuera que quiera escuchar esto, poder replicarlo. En breve les pasamos la presentación que nos hizo Miguel en PowerPoint y la grabación está disponible, en breve les envío el... A todos, muchas gracias. Javi, sí, Javi, Miguel. no te olvides de pasar el avisito también del 4 de agosto si quieren participar. Por favor, comentalo vos, que es muy importante, un argentino muy interesante nos viene a visitar a Rosario, en este caso. Bueno, no, nos viene a visitar a todo el grupo, somos todos uno, todos somos amigos y nos reunimos y nos apoya Mariano, nos apoya Javier. El 4 de agosto vamos a tener participando al ingeniero jefe de la NASA, que es rosarino y que creó el autito que ustedes ven que anda ahora por Marte, que lleva el escudito de Rosario Central aparte. Paso el mensaje. Se llama el ingeniero Raúl Romero y bueno, nos va a contar un poco cómo maneja todo esto
en la NASA y cómo tiene 20 reuniones diarias. La verdad que una forma de motivarnos fabulosa. Nada, gracias, muy amables por permitirme esto y un beso grande a todos. Y gracias al disertante. Un abrazo para todos y nos despedimos. Nos encontramos, Dios mediante, jueves próximo, 19 horas, en este mismo espacio. Gracias, Chao, chao. Chau, chau, gracias. Y claramente ese corazón me remontifica, o evidente acabariste por insaciedad. En el parante di coraje a copicarete, quiero fijarte y ese de mí, de saber, recojando alma o evidente o pasequete, sepa que guaysan de lluvia ya llevaré. Y era el alma de suspiro al seguirte será fe, a mi ser y a